Hola, mi nombre es Manuel Peralvo. Yo trabajo en Condesan y voy a realizar una presentación sobre identificación y priorización de áreas para la restauración ecológica, enfatizando los vínculos que tiene este tipo de procesos metodológicos con planificación territorial. Eh, Muchos de los ejemplos que voy a presentar, de la información que voy a presentar, ha sido generada en el marco de distintas iniciativas de Condesan, como el programa Bosques Andinos y el proyecto Ecoandes. Em, para entrar en materia, quería empezar con este slide que de alguna forma sintetiza el enfoque de trabajo basado en paisajes que estamos utilizando para promover distintos objetivos de manejo de la tierra, del territorio. Estos objetivos pueden estar relacionados con la conservación de remanentes boscosos, la restauración de áreas degradadas, el fomento de prácticas de producción sostenible. El punto principal de este enfoque es entender que todos estos objetivos se encuentran asociados a mosaicos complejos y que estos mosaicos complejos son importantes de entender, sobre todo cuando se busca mantener o recuperar servicios ecosistémicos críticos como agua, carbono o biodiversidad. Otro componente clave del enfoque de paisajes es entender lo que se conoce como el ambiente habilitante, es decir, el conjunto de factores ecológicos, patrones de tenencia de la tierra, dinámicas históricas de cambio de cobertura y uso de la tierra, eh, historias de conflicto local por recursos o por acceso al territorio, entre otros procesos que de alguna manera lo que hacen es plantear o generar oportunidades diferenciadas para promover uno u otro objetivo de manejo sostenible de la tierra. Y por supuesto, estamos hablando muchas veces de la necesidad de alcanzar múltiples objetivos, ya sea que queramos mantener la biodiversidad o promover o mantener servicios hidrológicos clave, y que muchas veces estos servicios están siendo demandados o están siendo realizados por poblaciones que no viven en el mismo paisaje, sino que se encuentran o que ejercen una influencia sobre estos paisajes a distancia, ¿no? Como es el caso de las poblaciones rurales de los Andes, perdón, de las poblaciones urbanas de los Andes. Otro factor clave es entender cómo precisamente estos mosaicos, estos paisajes o estos distintos tipos de cobertura y uso de la tierra están vinculados a impactos sobre la funcionalidad de los ecosistemas. Eh, Normalmente estamos interesados en tener paisajes funcionales, paisajes que provean de forma adecuada agua, carbono, biodiversidad, eh, y sin embargo todavía no se termina de entender cuál es el vínculo de, primero, entre estos distintos servicios, es, por ejemplo, entre biodiversidad y carbono, y segundo, entre los patrones o la estructura y la composición del paisaje y, digamos, la oferta total de bienes y servicios que un paisaje puede proveer. Se ha avanzado mucho en herramientas analíticas para poder precisamente entender mejor cuáles son las áreas prioritarias en un paisaje desde la perspectiva de provisión de ciertos servicios ecosistémicos clave. Em, en esta charla yo voy a hablar sobre planificación sistemática para la restauración. Em, Conceptualmente, esto tiene, digamos, un desarrollo amplio en otras disciplinas. Un ejemplo que me gusta bastante por la similaridad es el de la planificación sistemática para la conservación. Normalmente son ejercicios espacialmente explícitos, donde el objetivo principal es encontrar áreas críticas para complementar el estatus actual de protección de la biodiversidad a distintas escalas. En este caso, en el mapa que observamos, es un ejercicio reciente que se hizo para Ecuador, eh, donde básicamente estas zonas en color azul representan áreas que de ser
manejadas de forma sostenible complementarían muy bien al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cómo se llegan a esas áreas prioritarias? Pues básicamente en función de algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, encontrar áreas donde coexisten muchas especies y encontrar áreas en donde se puede, digamos, alcanzar una representatividad de esas especies en la menor superficie posible. Normalmente este tipo de ejercicios se hacen o se realizan para crear nuevas áreas, por ejemplo, protegidas, para promover usos del suelo sostenibles, para mantener la conectividad entre ecosistemas, para focalizar las acciones en el marco de esquemas de incentivos de manejo sostenible de la tierra, entre otros usos posibles. Eh, ese enfoque de trabajo se pretende ilustrar con este gráfico eh, en esta diapositiva, ¿no? Tenemos o empezamos con la definición de objetivos de manejo de territorio, que de nuevo pueden estar relacionadas con captura de carbono, con mantenimiento de servicios ecosistémicos hídricos clave, con mantenimiento de la biodiversidad, entre otros múltiples objetivos de manejo del territorio. Lo importante es que se planteen metas cuantificables, mapeables y con una escala temporal definida. Este tipo de ejercicios lo que hace es definir criterios, múltiples criterios que me permiten definir o encontrar o identificar áreas de importancia en función de los objetivos de manejo del territorio establecidos. Normalmente estas áreas de importancia exceden, por ejemplo, los recursos disponibles para alcanzar los objetivos planteados. Entonces, se incluye uno o más, digamos, procedimientos analíticos para priorizar esas áreas, ¿no? Para de alguna manera darles un orden de intervención. Y un poco la filosofía de este ciclo de planificación y manejo adaptativo es que una vez que se implementan esas medidas que permiten alcanzar las metas planteadas, se monitorean, se evalúan de forma que podemos volver a evaluar a nivel estratégico, ¿no? Lo que queremos alcanzar en un paisaje o en un territorio dado. Todo esto corre, digamos, a partir de obtener o de tener información adecuada a las escalas relevantes para los objetivos de manejo del territorio planteado. Básicamente es un ciclo de planificación, priorización, implementación y monitoreo. No es más que eso. Lo único que lo hace particular es la necesidad de plantear criterios y metodologías que nos permitan identificar áreas. Es una metodología espacialmente explícita que nos permite responder a la pregunta ¿qué hacemos y dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a implementar las acciones? Para ilustrar este enfoque, tengo un ejemplo de planificación sistemática para la restauración de ecosistemas en un paisaje de bosques andinos eh, en Ecuador. La idea es incorporar en este ejercicio de planificación sistemática para la restauración y decisiones de uso del suelo, ¿no? La idea es poder optimizar la información existente sobre estructura del paisaje, sobre todo porque realizar restauración de ecosistemas en estas zonas es normalmente complicado debido a que la tierra con aptitud productiva es relativamente escasa. Entonces, la restauración entra a competir directamente con otros usos del suelo existentes. También son áreas donde existen gradientes muy pronunciados, es decir, las condiciones del ecosistema, de los sistemas productivos cambian rápidamente en cortas distancias, lo cual también representa un reto para promover prácticas específicas de restauración. Son áreas dominadas por pequeños productores, donde también la tenencia de la tierra se da en pequeñas superficies y además normalmente lo que se busca en estos ejercicios de restauración de ecosistemas es mantener conectividad horizontal en el mosaico del paisaje, pero también vertical a mayores escalas, ¿no? Para poder garantizar justamente la provisión o los flujos que se dan verticalmente. El área en la que se implementó el estudio que les voy a presentar es del Distrito Metropolitano de Quito, en los Andes del norte de Ecuador, de forma más
Podemos ver en este slide en verde los remanentes de bosques que quedan en la zona. Podemos ver que en la zona el polígono púrpura es del Distrito Metropolitano de Quito. Como pueden ver, la remanencia de bosques es relativamente baja, pero es un área muy importante para mantener justamente esta conectividad que les mencionaba, tanto en latitud de norte a sur como en el gradiente de elevación. Los objetivos del estudio fueron desarrollar una herramienta para poder identificar áreas prioritarias para la restauración ecológica, trabajando a dos escalas, paisaje y finca. Y el segundo objetivo fue incorporar indicadores de toma de decisión de uso del suelo para poder evaluar la viabilidad potencial de estas áreas. Recuerden que en el slide anterior les mencionaba que no solamente era necesario identificar áreas importantes, en este caso para la restauración, sino también poder priorizarlas. Entonces, este ejercicio también busca dar insumos y una alternativa metodológica para poder priorizar áreas para la restauración. Este es el área de estudio. Es un zoom de los mapas que les presenté anteriormente. Esto es una parroquia, que es el nivel político-administrativo más pequeño en Ecuador. Esta parroquia tiene alrededor de 30.000 hectáreas de superficie. Los usos del suelo que pueden ver aquí son usos de suelo agrícolas en color púrpura, sobre todo caña de azúcar, palmito. Esta es una zona que va de 500 a 1200 metros de elevación. Estamos en el pie de monte andino. Eh, También existen usos del suelo pecuarios, pastos, que es el color verde más claro, y el bosque, que está en color verde oscuro. En total, más o menos el área de pastos y cultivos representan el 36% del área de estudio. Eso vendría a ser como el portafolio de posibles áreas donde se podría plantear prácticas de restauración en esta particular parroquia. Lo que queremos es identificar zonas en donde existiría una mayor viabilidad para estas prácticas de restauración, en función de lo que estamos observando en cuanto a patrones de uso del suelo. Este es el resumen de la metodología. Como les había mencionado en el slide anterior, trabajamos a dos escalas: escala de paisaje, que vendría a ser la parroquia, y escala de finca. La escala de paisaje, construimos escenarios de priorización utilizando dos tipos de criterio. El uno, un criterio relacionado con la viabilidad ecológica o la importancia ecológica de las distintas áreas, y otro, la viabilidad por uso del suelo. Todos los cálculos en la escala de paisaje se hicieron utilizando unos hexágonos que se ven en la esquina inferior derecha del slide, de 5 hectáreas cada uno, para poder resumir un poco la información que generamos de todas estas variables mencionadas. Y a escala de finca pues se trabaja con información más fina, de escala más fina, y obviamente con metodologías de trabajo en campo. Este es el insumo principal para para los criterios de viabilidad por uso del suelo. Lo que se hizo es construir un modelo estadístico de probabilidad de cultivos y de pastos. Esto se realiza utilizando el mapa del slide anterior, más un conjunto de variables explicativas que en este caso fueron elevación, pendiente, accesibilidad y topografía. La idea es que vincular los patrones existentes de uso del suelo con estas variables para poder derivar unos mapas de probabilidad. A la izquierda vemos la probabilidad de cultivos, que se ve es mucho más concentrada en ciertos lugares, es mucho más dependiente de la accesibilidad, mientras que a la derecha en el mapa muestra la probabilidad de pastos. Los colores rojos es mayor probabilidad. Podemos ver que es un mapa de probabilidad más difuso, ¿no? Que se extiende de una forma más homogénea por el territorio. Esto un poco tiene que ver con los patrones que se observan, en donde la ganadería normalmente se utiliza, además de como un sistema productivo, también como una forma, por ejemplo, para mantener y asegurar acceso a la tierra en áreas como esta, donde la tenencia de la tierra todavía es
hasta cierta medida incierta, en menos del 50% de las fincas en estas zonas tienen papeles formales. Entonces la ganadería tiende a ser mucho más también dispersa en el territorio, mientras que los usos de suelo agrícola tienden a estar más concentrados, más asociados a la distribución de vías y de mercados. Este pues es el insumo básico que utilizamos para generar escenarios de prioridad. Lo que ven aquí es la misma parroquia, recuerdan los hexágonos de 5 hectáreas que les había mencionado, y en cada hexágono lo que se hizo fue priorizarlo en función de la probabilidad que ese hexágono tiene para los dos usos del suelo modelados, a la izquierda pastos, a la derecha, perdón, a la izquierda cultivos, a la derecha pastos, ¿no? Mientras más azul, mayor la probabilidad, amarillo es muy baja, perdón, mientras más azul, mayor prioridad, amarillo, menor prioridad. Entonces, un poco la idea es que si es que estamos hablando de identificar áreas para la restauración, quisiéramos encontrar tanto áreas de pastos como de cultivos marginales. La hipótesis es que si es que estas zonas presentan ciertas características de producción más marginales, podría presentar mejores condiciones o mejores oportunidades para implementar áreas para hacer restauración de ecosistemas. En el mapa inferior, en la esquina inferior izquierda, combiné las dos probabilidades o los dos mapas de aptitud en un solo escenario, ¿no? Utilizando un esquema de pesos, básicamente. Esto todo es, digamos, son escenarios que pueden ser discutidos y modificados para darle mayor o menor importancia a uno u otro factor. Entonces, en este mapa de la esquina inferior izquierda podemos observar en azul algunos patrones interesantes de áreas prioritarias para la restauración, ¿no? Que pues básicamente lo que nos dicen son que hay zonas en la periferia de los núcleos, digamos, consolidados de cultivos y también en las zonas más alejadas en donde podrían existir eh, mayores oportunidades para hacer restauración ecológica. Eh, Estos otros dos escenarios incluyen, una vez más, por cada hexágono, la superficie de bosque y la longitud de borde del bosque dentro de cada hexágono, como una forma de incorporar también criterios ecosistémicos. Aquí un poco la idea es que eh, hay hexágonos que, por ejemplo, están 100% cubiertos por pastos o cultivos, donde de pronto es mucho más difícil implementar acciones de restauración, pues por lejanía al borde de bosque, porque de pronto ya son parte de un área consolidada de uso del suelo, mientras que a mayor superficie de bosque, a mayor complejidad de ese bosque, medida por la longitud de borde, podríamos tener mayores oportunidades y viabilidad de implementar áreas de restauración. Ese recuadro rojo que veíamos en el slide anterior es lo que vemos en este slide, que recuerden es del trabajo a nivel de finca. Aquí la metodología cambia, esto es básicamente un trabajo en el cual por cada finca se identifican zonas en donde existen distintas oportunidades para implementar distintos modelos de restauración. Recuerden, esta es una zona más baja, estamos aquí a 500 metros. Eh, Aquí hay opciones para hacer restauración, por ejemplo, con sistemas agroforestales de cacao en sombra. Existen opciones para promover la regeneración natural por exclusión de ganado. Aquí el trabajo básicamente a nivel de finca consiste en identificar estas zonas que presentan oportunidades para hacer restauración y con los finqueros mismos definir qué modelo y qué objetivos de restauración se busca implementar. Por ejemplo, aquí tenemos un, una herramienta que se utiliza a escala de finca, donde se definen los objetivos del área de restauración, donde se define el diseño de estas áreas a nivel de especies en función de qué tipo de procesos ecológicos y socioeconómicos queremos promover. eh, y se realiza pues una línea base inicial previo ya a empezar el trabajo de implementación de estas áreas de restauración. Bueno, este ha sido un ejemplo bastante
digamos, inicial, es un trabajo en marcha. Lo que hemos descubierto en la implementación de esto es que este tipo de enfoques sí proporcionan un marco flexible para integrar información existente sobre uso del suelo, topografía, accesibilidad y otra información que podría estar disponible para un paisaje. Eh, la implementación que acabo de mostrar fue hecha para restauración de ecosistemas, pero pues se podrían incorporar otro tipo de objetivos de manejo relacionados, por ejemplo, con mantenimiento de la biodiversidad, provisión de servicios hídricos, etcétera. La clave es poder tener criterios que reflejen, eh, criterios espacialmente explícitos que reflejen la importancia diferenciada de distintas zonas para proveer esos objetivos o para alcanzar los objetivos planteados. Evidentemente es un modelo, eh, todo modelo es incompleto por definición. Existen muchos procesos importantes que requieren validar la metodología en campo y de ahí nuestro énfasis en tener un enfoque de trabajo a dos escalas, tanto paisaje como finca. Es a la escala de finca donde finalmente se determina de identificar realmente la oportunidad y la viabilidad que podría existir para hacer restauración ecológica. Eh, Hemos visto que es una herramienta que necesita mucha visualización, es decir, a futuro lo que se plantea es desarrollar plataformas para facilitar la visualización de alternativas. Los mapas que se presentaron fueron producto de un conjunto específico de criterios, pero se pueden alterar fácilmente para darle mayor o menor importancia relativa a uno u otro criterio, y eso requiere de herramientas de visualización ágil para poder comunicarlas de forma efectiva. Y otro tema muy importante, tanto en esta zona como en otros paisajes en los Andes, es entender los patrones históricos de cambio de cobertura y uso de la tierra y el impacto futuro que podría tener el cambio climático, que podrían ser, de hecho, criterios adicionales para realizar la priorización de áreas. Bueno, ese es brevemente el enfoque y el ejemplo de ese enfoque que quería mostrar y espero que sea de utilidad. Gracias.